Bueno, vamos a hablar de la salud en la Argentina. Estamos en contacto con el secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo están? Bueno, bien, ya sabemos que ha iniciado la campaña de vacunación antigripal. ¿De qué manera se está desarrollando? Cuéntenos. Nosotros ya la iniciamos oficialmente, en realidad, la semana pasada, a principios de la semana pasada. Ya se entregaron todas las remesas de vacunas a las provincias y la mayoría de las provincias ya han iniciado su campaña antigripal. Así que está, digamos, y el virus todavía no está circulando. Así que, digamos, estamos en tiempo y forma llegando al momento que tenemos que llegar. El único tema que sí nosotros queremos enfatizar es la importancia de la vacunación en los grupos de riesgo, es decir, hay la vacunación en los chiquitos menores de 2 años, en las mujeres embarazadas, en los mayores de 65 años, en aquellos que tienen enfermedades crónicas, en el personal que trabaja en los servicios de salud, porque la realidad es que no solamente se trata de que la vacuna esté disponible y accesible, sino que la gente se vacune. Y en este sentido somos todos responsables, el Estado, los profesionales y las familias. El año pasado, por ejemplo, la vacunación antigripal, digamos, tuvimos cierta preocupación porque en las mujeres embarazadas, en los chiquitos menores de 2 años, las tasas de vacunación fueron mucho menores que otros años y esto a veces se debe a relajo en los hábitos. Es muy importante enfatizar comunicacionalmente, pero además a todo nivel de importancia la vacunación. ¿Es accesible, digamos, desde el punto de vista territorial la vacuna y en cuanto a los horarios de los vacunatorios? ¿O simplemente creen ustedes que se debe al relajo? Las circunstancias son probablemente múltiples, pero como en general las vacunas que yo te diría que mejores tasas tienen son las vacunas que se dan en los chiquitos al inicio del ciclo escolar, por ejemplo. Pero muchas, sobre todo las vacunas en los adultos, a veces es como que no surge la necesidad. Por eso es tan importante el refuerzo de toda la sociedad para que se entienda la importancia que tienen en los grupos de riesgo, porque la vacunación antigripal es muy efectiva para prevenir complicaciones respiratorias serias que se pueden dar en estos grupos de riesgo. ¿Y han notado también, digamos, este tipo de conductas de evitar realizar la vacunación que está dentro del calendario oficial en otro tipo de vacunas, como por ejemplo la del sarampión? No, en la Argentina, por suerte, todavía no es un fenómeno extendido esto del movimiento antivacunas, que sí es muy preocupante en algunos países como Estados Unidos o como en algunos países europeos. De hecho, en Nueva York, la semana pasada había un brote epidémico de sarampión. En la Argentina todavía eso afortunadamente no está extendido, pero bueno, es realmente algo muy preocupante que esto se vaya, que llegue aquí también en la Argentina. Esperemos que no. Por supuesto que hay que terminar con todas estas falacias de que las vacunas producen efectos adversos como el autismo o como, digamos, otras enfermedades, porque esto no es cierto. ¿Por qué cree que han proliferado estos grupos antivacunas? Y a veces son parte de movimientos que van más allá de eso, a veces incluyen otras cosas, mucha cosa New Age, realmente no hay una justificación y cosas que han salido en algunos medios que han sido retractados, o sea que han sido refutadas digamos, de manera muy contundente, que tiene que ver con estas cosas que las vacunas pueden generar, que no son ciertas. Otra consulta relacionada con el precio de los medicamentos. Desde el año 2015 han subido más que la inflación. ¿Les preocupa esto y de qué manera influye, digamos, en la provisión de medicamentos para los hospitales? Sí, por supuesto que nos preocupa, la inflación en salud es un problema, que la inflación en salud no ahora, sino ya históricamente en las últimas décadas aumenta por encima de la inflación general. Pero además, por supuesto, que en el caso de muchos de los medicamentos que son importados, obviamente esto repercute mucho más, si quiere, dramáticamente. Para esto nosotros estamos generando estrategias desde el Estado Nacional, desde el Ministerio de Salud, a través de, por ejemplo, los procesos de compra conjunta de medicamentos que hacemos entre el Ministerio de Salud y otras dependencias nacionales como PAMI, algunas obras sociales, para agregar la demanda. Con esto, digamos, tener mucho mayor poder de compra para negociar precios, reducción de precios más importantes.
sobre todo cuando están dirigidos a población más vulnerable. Y esto la verdad que lo hemos conseguido con bastante éxito. De hecho, terminamos hace 2 semanas una licitación de compra conjunta de medicamentos oncológicos para tratamiento del cáncer, donde logramos no solamente reducciones muy importantes de más de 1.300 millones en 25 drogas, sino la expansión a muchísimo mayor número de tratamientos del cáncer para población, digamos, que por ejemplo no tenía cobertura formal o un mayor número de pacientes que tenían algunas obras sociales. Aquí en Mendoza, desde el Ministerio de Salud de la provincia, han notado que son cada vez más las personas que se atienden en hospitales públicos. Inclusive hay también cambios por parte de las obras sociales, de las empresas de medicina prepaga, de aquellos que tenían planes premium o planes altos, a bajarse de plan justamente por la situación económica. ¿Esto lo perciben ustedes también en el resto de los hospitales del país? Sí, en realidad usted sabe que los hospitales, la mayoría de los hospitales del país o de los centros de salud pertenecen a las provincias o en muchos casos a los municipios, como es el caso de Mendoza. Pero sí, claro que lo estamos notando, una mucho mayor demanda, y en lo que nosotros respecta de provisión de insumos críticos a las provincias, sí estamos notando una mayor demanda.